Historia número 1. El reflejo en el acero. Lo más difícil de mi trabajo nunca fue la muerte, sino el silencio que a veces se niega a permanecer muerto. Llevaba ya casi una década como embalsamador en la funeraria Paz Eterna, un edificio antiguo de mármol y maderas oscuras que crujían con el peso de las penas ajenas, y creía haberlo visto todo. Había aprendido a desconectar mi mente, a ver los cuerpos como simples lienzos de carne y hueso que debían ser preparados para su último acto, una presentación final ante el dolor de sus seres queridos. Mi rutina era un ritual metódico y frío, una danza silenciosa entre químicos, agujas y herramientas de acero inoxidable que brillaban bajo la luz blanca y aséptica de la sala de preparación. Pero todo cambió con la llegada del cuerpo del señor Abel, un anciano que murió solo en su casa, descubierto días después. No había nada inusual en su caso, al menos no a primera vista. Era un cuerpo más, uno de tantos. Comencé el proceso como siempre, el zumbido de los equipos de ventilación era mi única compañía, un sonido monótono que me ayudaba a concentrarme. Lavé el cuerpo con cuidado, mis manos cubiertas por guantes de látex moviéndose con una eficiencia practicada. Fue al momento de colocarlo sobre la mesa de metal cuando sentí la primera anomalía, una extraña rigidez en su nuca, casi como si una fuerza invisible se opusiera a mis movimientos. Lo atribuí al rigor mortis avanzado y no le di más importancia. El aire en la sala se sentía más denso de lo normal, y el olor a formaldehído parecía incapaz de opacar una nota subyacente, un aroma dulzón y terroso que no lograba identificar. Continué en mi labor, seleccionando mis instrumentos de una bandeja metálica. Fue entonces, al mirar el reflejo distorsionado en la superficie curva de un trocar, que vi algo que heló la sangre en mis venas. Por una fracción de segundo, y en el pequeño fragmento de la sala que se reflejaba en el acero pulido, vi que los ojos del señor Abel estaban abiertos, mirándome fijamente. Aparté la vista de golpe, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Miré directamente al cadáver. Sus ojos permanecían cerrados, tal y como nos había dejado. Debía ser el cansancio, las largas horas, el juego de luces y sombras en el metal brillante. Intenté convencerme de ello mientras insertaba la aguja para drenar los fluidos. Pero la sensación de ser observado se hizo insoportable, cada superficie metálica, cada frasco de vidrio, cada charco de agua en el suelo parecía contener un par de ojos vigilantes. Empecé a evitar mirar cualquier cosa que pudiera devolverme mi propio reflejo. El trabajo se volvió una tortura. Mis manos temblaban ligeramente, algo que nunca me había pasado. Podía sentir una presión en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de una expectativa maligna. Fue entonces cuando escuché un sonido, un susurro tan bajo que podría haber sido el roce de mi propia ropa. Pero no lo era. Sonaba como un aliento seco, un roce de papel de lija. Me detuve en seco, aguzando el oído. Silencio. Sonó el zumbido familiar. Estaba perdiendo la cabeza, sin duda. Decidí terminar lo más rápido posible. Me faltaba suturar la incisión principal. Tomé la aguja y el hilo, y me incliné sobre el cuerpo, forzándome a enfocarme únicamente en la piel pálida. Y entonces lo vi de nuevo, no en un reflejo, sino en la pequeña gota de desinfectante que se había acumulado en la comisura del párpado del señor Abel. Dentro de esa minúscula esfera líquida, vi su ojo abierto, y esta vez, la pupila se contrajo al acercar yo la luz. Un grito ahogado se escapó de mi garganta. Retrocedí, tropezando con una cubeta y cayendo al suelo. Desde mi posición, mi mirada se clavó en la gran plancha de acero que cubría una de las paredes,
usada para la limpieza de instrumental. Y el horror me paralizó por completo. En el reflejo, el cuerpo del señor Abel no estaba acostado, estaba sentado en la mesa, con la espalda recta y una sonrisa antinatural que estiraba la piel de su rostro recompuesto. El cuerpo real seguía inmóvil, un cascarón vacío sobre la plancha de metal, pero su reflejo, su esencia o lo que fuera, estaba vivo y me miraba con una inteligencia perversa. La figura reflejada levantó una mano lentamente y me señaló, su sonrisa ensanchándose hasta convertirse en una mueca imposible. Comprendí en ese instante que no era el cuerpo lo que estaba maldito, sino la propia sala, o quizás la funeraria entera. Era un lugar que atrapaba no a los muertos, sino sus ecos, a sus sombras, y las proyectaba en cada superficie brillante, condenando a quien estuviera allí a ser el espectador de su macabro teatro. Logré ponerme de pie y salir corriendo de la sala, sin mirar atrás. Renuncié esa misma noche. Nunca volví a trabajar como embalsamador, y hasta el día de hoy, soy incapaz de mirarme en un espejo por más de un segundo, aterrado de ver, detrás de mi propio hombro, a una figura sentada en una mesa de acero que me sonríe desde el otro lado del cristal. Historia número 2. Los huéspedes de la capilla. Mi primer error fue pensar que mi única compañía en aquella funeraria serían los cuerpos que ya no podían moverse. Acababa de aceptar el trabajo como velador nocturno en la funeraria del Ángel, más por necesidad que por vocación. El lugar era imponente y lúgubre, incluso de día. Por la noche, se convertía en un laberinto de sombras y silencios profundos, un reino donde el tiempo parecía haberse detenido. Mi tarea era simple, dar rondas cada hora, asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y que ningún intruso perturbara la paz de los difuntos y sus familias. Durante la primera semana, la rutina fue monótona y tranquilizadora. Me acostumbré al crujido de mis propios pasos sobre el suelo de baldosas pulidas y al zumbido lejano de las unidades de refrigeración en el sótano. El señor Ernesto, el gerente diurno, me había dado una sola instrucción extraña: no entrar en la capilla principal, la capilla de los lirios, entre la medianoche y las 4 de la madrugada si había algún servicio programado para el día siguiente. Dijo que era por respeto, para no perturbar el descanso final de los difuntos antes de su despedida. Me pareció una regla razonable, aunque un poco supersticiosa. Fue en mi segunda semana cuando las cosas comenzaron a sentirse mal. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un sonido proveniente de la capilla prohibida. Era un ruido sordo, un golpe suave, como si algo de madera hubiera caído sobre la alfombra. Mi corazón se aceleró. Recordé la advertencia de Ernesto, pero mi deber era investigar. Abrí la pesada puerta de roble con sumo cuidado. La capilla estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por los vitrales. El aire era gélido y olía intensamente a lirios, un aroma tan fuerte que resultaba nauseabundo. Había 3 ataúdes cerrados sobre sus respectivos catafalcos, listos para los velorios del día siguiente. Apunté mi linterna, barriendo el haz de luz por la sala. No vi nada fuera de lugar. Los ataúdes estaban cerrados, las flores en sus jarrones, las sillas vacías y ordenadas. Me convencí de que había sido el sonido de un libro cayendo de un atril y, sintiéndome un poco tonto, cerré la puerta y continué mi ronda. Pero la noche siguiente, el sonido se repitió. Esta vez fue diferente, más definido. Era un arañazo, un rasguño lento y deliberado sobre madera. Duró solo un par de segundos y luego, silencio. De nuevo, la curiosidad y el deber lucharon contra el miedo y la obediencia. Volví a entrar en la capilla.
El olor a flores era aún más penetrante, casi sofocante. Me acerqué al primer ataúd, el de una anciana llamada Isabel. Pasé la luz de la linterna por la tapa de madera barnizada. No vi nada. Me moví hacia el segundo, perteneciente a un joven llamado David. Fue ahí donde lo vi. En la base del ataúd, cerca del suelo, había una pequeña marca fresca, un arañazo fino pero profundo en el barniz. Se me erizó la piel. Esto no podía ser obra de una rata o del asentamiento del edificio. Parecía hecho desde dentro. Un pánico helado comenzó a subir por mi espina dorsal. Retrocedí lentamente y salí de la capilla, cerrando la puerta con el corazón desbocado. Durante las noches siguientes, los sonidos se hicieron más frecuentes y variados. A veces eran arañazos, otras veces golpes sordos y rítmicos, e incluso una vez, creí escuchar un murmullo colectivo, un suspiro largo y compartido que pareció emanar de la propia capilla. Dejé de entrar. Hacía mi ronda y al pasar por la puerta de roble, aceleraba el paso, ignorando los ruidos y el olor enfermizo que a veces se filtraba por debajo. Empecé a verme demacrado, a dormir mal, atormentado por pesadillas en las que las tapas de los ataúdes se abrían lentamente. Una noche, la curiosidad finalmente venció a mi terror. Tenía que saber qué estaba pasando. Esperé hasta las 2 de la mañana, el corazón del silencio, y me acerqué a la puerta de la capilla. No la abrí, en cambio, me arrodillé y miré por el ojo de la cerradura, una vieja chapa de latón que ofrecía una vista limitada y distorsionada del interior. Al principio solo vi oscuridad. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban, empecé a distinguir las siluetas de los ataúdes a la luz de la luna. Y entonces, vi el movimiento. La tapa del ataúd del medio, el del joven David, se levantó. No se abrió de golpe, sino que se deslizó hacia un lado, lenta y silenciosamente, como si no tuviera peso. Contuve la respiración, mis ojos pegados a la cerradura. Una mano pálida, casi luminiscente en la penumbra, se asomó por el borde y luego otra. La figura se sentó dentro del ataúd. No podía ver su rostro, solo su silueta. Luego, la tapa del ataúd de la izquierda también comenzó a deslizarse. Y la de la derecha. Las tres figuras se sentaron en sus respectivas cajas, moviéndose con una lentitud solemne y antinatural. No hablaban, no hacían ruido. Simplemente estaban allí, sentados, como esperando algo o a alguien. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad, tres siluetas oscuras en una capilla silenciosa. Comprendí el verdadero significado de la regla de Hermesto. No era por respeto a los muertos. Era para proteger a los vivos de saber que los huéspedes de la funeraria no siempre descansaban en paz. Eran una congregación silenciosa que celebraba su propia vigilia en la oscuridad, y yo, el velador, era el único testigo de su ritual impío. Me levanté, temblando de pies a cabeza, y me alejé de la puerta. Terminé mi turno en un estado de puro terror. Al amanecer, cuando le entregué las llaves a Ernesto, él me miró con sus ojos pequeños y astutos. Vio el pánico en mi rostro. No dijo nada, pero una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. En ese momento supe que él lo sabía, que era parte de un secreto horrible. No volví nunca más. Dejé que los huéspedes de la capilla siguieran con sus reuniones nocturnas, un secreto guardado por las paredes de la funeraria y por el silencio cómplice de quienes sabían que la muerte no siempre es el final, sino a veces, solo el comienzo de una espera eterna y silenciosa en la oscuridad. Historia número 3. La última visita. Vine a despedirme de mi hermano,
pero en el rostro que me esperaba en el ataúd encontré una bienvenida a algo mucho peor que la muerte. Mi hermano menor, Samuel, había fallecido en un accidente de coche. La noticia me destrozó. Era mi único familiar cercano, la única persona que me quedaba en el mundo. La funeraria que se encargó de todo, llamada El Reposo Sereno, era un hogar elegante y discreto, dirigido por una mujer llamada Ana, cuya calma y profesionalismo eran casi inhumanos. Ella me aseguró que se encargarían de todo, que prepararían a Samuel para que yo pudiera darle un último adiós apropiado. Cuando llegó el día de la visita privada, antes del velorio oficial, sentí un nudo de hielo en el estómago. Entré en la pequeña sala reservada para mí. El ataúd estaba abierto y allí yacía él. O al menos, alguien que se parecía mucho a él. Me acerqué con pasos vacilantes. El hombre en el ataúd tenía el cabello de Samuel, su nariz, la forma de su mandíbula. Llevaba el traje que yo mismo había elegido para él. Pero algo estaba terriblemente mal. Era una sensación sutil al principio, un detalle discordante en una imagen familiar. Su piel tenía una palidez cerosa, demasiado perfecta, sin las pequeñas imperfecciones, la cicatriz casi invisible sobre su ceja derecha que se había hecho de niño. Su expresión era de una paz absoluta, una serenidad que nunca le vi en vida, ni siquiera durmiendo. Parecía una escultura de cera, una obra de arte hiperrealista diseñada para imitar a mi hermano. Ana entró en la sala y se paró a mi lado. Ella notó mi vacilación. Con una voz suave, me dijo que el proceso de embalsamamiento y la cosmética post-mortem a veces alteraban la apariencia, que era una reacción normal de duelo el sentir que no era él. Sus palabras eran lógicas, tranquilizadoras, pero la repulsión instintiva que sentía en mi interior no desaparecía. Me obligué a acercarme más, a tocar su mano. Estaba fría, como era de esperar, pero la textura estaba mal. No era la piel fría de un cuerpo, se sentía lisa, sólida y ligeramente plástica bajo la superficie, como un maniquí de alta calidad. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Esto no era Samuel. No podía serlo. Miré sus manos de nuevo y el horror se intensificó. Le faltaba el pequeño lunar en el nodillo de su dedo índice. Era una marca de nacimiento, algo que yo conocía tan bien como mi propio rostro. Me volví hacia Ana, mi voz un tembloroso susurro, diciéndole que ese no era mi hermano. Ella mantuvo su sonrisa compasiva, insistiendo en que el dolor estaba jugando con mi percepción. Me ofreció un vaso de agua y me sugirió que me sentara un momento. Pero yo no podía apartar los ojos de la figura en el ataúd. Era una imitación perfecta, pero una imitación al fin y al cabo. Empecé a notar más detalles equivocados. La ligera simetría de sus orejas estaba invertida, sus uñas estaban demasiado cuidadas, demasiado uniformes. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Se habían equivocado de cuerpo? ¿Era una broma cruel y macabra? Ana, viendo que su calma no funcionaba, cambió de táctica. Me dijo que, si me hacía sentir mejor, podía mostrarme los registros de ingreso del cuerpo de Samuel para probar que todo estaba en orden. Desesperado por encontrar una respuesta, acepté. Me guió fuera de la sala, por un pasillo largo y silenciosamente alfombrado. Pasamos junto a otras salas de velación cerradas. Por el rabillo del ojo, a través de una puerta que estaba ligeramente entreabierta, vi otro ataúd. Dentro yacía una mujer que reconocí al instante de las noticias locales, una empresaria que había desaparecido hacía una semana y cuyo cuerpo supuestamente aún no había sido encontrado.
Me detuve en seco. Mi sangre se convirtió en hielo. Ana se dio cuenta de mi mirada y cerró la puerta con suavidad, sin perder la compostura. «Esto es para un servicio conmemorativo sin el cuerpo», dijo, una mentira tan rápida y fluida que casi sonó creíble. Pero ya era tarde. El patrón comenzó a formarse en mi mente. La perfección antinatural, los detalles equivocados, la mujer desaparecida en la habitación de al lado. Mi corazón latía con una violencia dolorosa. En lugar de llevarme a una oficina, Ana me condujo hacia una puerta al final del pasillo que bajaba a un sótano. El reposo sereno no era una funeraria. Era una fachada. Ellos no preparaban a los muertos para su entierro. Los reemplazaban. Creaban estas éticas increíblemente realistas para que las familias lloraran y enterraran, mientras que los cuerpos reales, los de mi hermano y tantos otros, eran destinados a un propósito desconocido y sin duda horrible. Me detuve al borde de las escaleras, negándome a dar un paso más. Me di la vuelta para correr, pero la mano de Ana, sorprendentemente fuerte, me agarró del brazo. Su sonrisa compasiva había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Lástima», dijo, su voz ya no era suave sino metálica. «Realmente creí que lo aceptarías como los demás». Supe en ese momento que la última visita no era para despedirme de Samuel. Era mi propia cita con los artesanos del reposo sereno. Había descubierto su secreto, y ahora ellos no podían permitir que me fuera. Necesitaban asegurarse de que guardara silencio, y quizás necesitaban un nuevo modelo para su próxima creación. La puerta del pasillo se cerró detrás de mí, sumergiéndonos en la penumbra de la escalera que descendía a las entrañas de su taller de horrores. Historia número 4. El legado de los sótanos. Heredé de mi abuelo una funeraria y la llave de un sótano que, según su última carta, nunca debía abrir. Mi abuelo, Elías, fue siempre un hombre misterioso y distante, dedicado en cuerpo y alma a su negocio familiar, la funeraria Montenegro, un edificio gótico y sombrío en las afueras de la ciudad. Nunca fui cercano a él, por lo que su muerte y la noticia de que yo, su único nieto, era el heredero de todo, me tomaron por sorpresa. Junto con las escrituras de la propiedad, el abogado me entregó una caja de madera que contenía una única llave de hierro oxidado y una carta escrita con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. La carta era breve. Me instruía sobre cómo manejar el negocio, los contactos, las finanzas. Pero al final, había una advertencia subrayada varias veces: la llave abre el sótano de herramientas, bajo la sala de embalsamamiento. Por el bien de tu alma, Marco, no entres allí. Destruye la llave. Mi primera inclinación fue hacerle caso. No tenía interés a los secretos de un hombre al que apenas conocí. Comencé a administrar la funeraria, un trabajo macabro pero extrañamente pacífico. El lugar era antiguo, lleno de olores a cera, flores viejas y productos químicos. Todo funcionaba con una precisión de relojería, gracias a un viejo y silencioso empleado llamado Simón, que había trabajado para mi abuelo durante 50 años. Sin embargo, la advertencia de la carta era como una astilla clavada en mi mente. ¿Qué podía haber en un sótano tan terrible como para merecer tal aviso? Al principio, lo ignoré. Pero pronto, empecé a notar cosas extrañas. Por las noches, cuando la funeraria estaba en silencio, a veces escuchaba ruidos provenientes del subsuelo. No eran los típicos sonidos de una casa vieja. Era un zumbido bajo y constante, a veces interrumpido por un golpe metálico y rítmico, como un metrónomo lento y pesado. Cuando le pregunté a Simón,
Él se encogió de hombros y lo atribuyó a la vieja caldera de calefacción, aunque estuviéramos en pleno verano. Luego descubrí las anomalías en los libros de contabilidad. Había pagos mensuales enormes a una compañía desconocida por conceptos como aceite de precisión y resortes de titanio. También había retiros de efectivo considerables clasificados simplemente como adquisiciones privadas. Nada de esto tenía sentido para el funcionamiento de una funeraria convencional. La curiosidad me estaba carcomiendo. La llave de hierro pesaba en mi bolsillo, un recordatorio constante del misterio bajo mis pies. Una noche, no pude soportarlo más. Esperé a que Simón se fuera y, con una linterna en la mano y el corazón en la garganta, busqué la puerta del sótano. Estaba oculta detrás de una estantería en la sala de preparación. Usé la llave oxidada. La cerradura giró con un chirrido quejumbroso. Abrí la puerta y un olor a ozono y aceite rancio subió hasta mí. Bajé por una escalera de piedra empinada. El sótano no era un almacén polvoriento. Era un taller. Las paredes estaban cubiertas de herramientas que nunca había visto, una extraña mezcla de instrumental quirúrgico y herramientas de relojero. Había planos y diagramas anatómicos colgados por todas partes, pero mostraban corazones humanos con engranajes, pulmones con fuelles de cuero y huesos reforzados con filigranas de metal. El zumbido que había estado escuchando era más fuerte aquí, y provenía de una serie de grandes cajas metálicas que parecían sarcófagos, alineadas contra una pared. El golpeteo rítmico también venía de una de ellas. Me acerqué con terror y puse mi mano sobre la superficie fría de la caja de la que emanaba el sonido. Sentí una vibración constante, un pulso mecánico. En una mesa de trabajo en el centro de la sala, encontré el diario de mi abuelo. Con manos temblorosas, lo abrí. Las páginas estaban llenas de su caligrafía apretada, describiendo su verdadera obra. La funeraria Montenegro no solo preparaba a los muertos. Mi abuelo, y su padre antes que él, pertenecían a una sociedad secreta que creía que la muerte era simplemente un fallo mecánico del cuerpo. Y ellos eran los mecánicos. Para clientes selectos y adinerados que compartían su creencia, no ofrecían embalsamamiento, sino una restauración. Reemplazaban los órganos fallidos con intrincados mecanismos de relojería, autómatas biológicos diseñados para imitar la vida. El diario describía con un detalle escalofriante cómo extraer un corazón y reemplazarlo con una bomba de latón y rubíes, cómo conectar los nervios a servomotores diminutos. Los cuerpos no eran enterrados. Eran almacenados en estos sarcófagos de soporte vital mecánico, sus mecanismos mantenidos en funcionamiento por el zumbido eléctrico de la maquinaria del sótano. El golpeteo que escuchaba era el latido del corazón de reloj de uno de sus clientes, funcionando perpetuamente en la oscuridad. El legado de mi familia no era la muerte, sino una forma de inmortalidad grotesca y antinatural. La advertencia de mi abuelo no era para protegerme de un monstruo. Era para protegerme de la verdad de nuestra locura, para evitar que yo continuara con su trabajo profano. De repente, escuché el crujido de la puerta del sótano abriéndose en la parte superior de las escaleras. Levanté la vista, paralizado por el miedo. La silueta de Simón se recortó contra la luz del pasillo. Pensé que el joven amo necesitaría ayuda para familiarizarse con el verdadero negocio familiar, dijo con una voz carente de emoción, mientras comenzaba a descender lentamente las escaleras. Comprendí que Simón no era un simple empleado. Era el guardián del legado, y ahora que yo había descubierto el secreto, tenía dos opciones: convertirme en el siguiente Montenegro y continuar con la obra, o convertirme en una de sus creaciones permanentes. La llave no era una advertencia.
Era una invitación a mi propio destino, sellado en los sótanos de mi herencia.